tienen una gran esperanza en sus obispos, en sus pastores, en Cristo el Señor presente entre nosotros. Ustedes tienen una gran esperanza en sus obispos, en sus pastores, en Cristo el Señor presente entre nosotros. Y cuando han vislumbrado algo, por pequeño y mezquino que sea, de la imagen de Cristo, el Salvador y Liberador del hombre, ustedes se sienten enamorados de ese Señor. A Él servimos, por Él trabajamos, pero lo servimos y trabajamos y lo amamos, no en el aire, mis queridos hijos, no con palabras. Lo servimos, trabajamos por Él, lo amamos en la persona de todos ustedes y especialmente de los más pobres. A todos ellos debemos amarles y que nadie nos prohíba amar, mis queridos hijos, porque para eso hemos nacido, para eso el Señor se ha humanizado, se ha encarnado, para enseñarnos hasta dónde llega el amor de Dios. Nos ha dado a su Hijo primogénito y Él ha dado todo lo que tenía, su propia vida por nosotros. Que la paz se asiente en esta tierra y que un reino de justicia y de amor sea el que se establezca para siempre entre nosotros. ¿Será esto una utopía? No lo creo. Este hombre se llama Raúl Silva Enríquez. Este hombre fue llamado padre, eminencia, pastor, tirano, cura rojo, aristócrata, fascista, agitador, comunista, anciano, hermano, tío. Nació en 1907 en Talca. Fue el 16º hijo de Mercedes Enríquez Encina y Ricardo Silva Silva, que tuvieron 19. A los 11 años declaró que quería ser un hermano de las escuelas cristianas. Su padre sentenció: cuando haya terminado su educación, podrá ser usted lo que quiera. Entonces él nos decía que, terminados los cursos de leyes, él había ido a golpear las puertas de los jesuitas y que golpeó varias veces y nunca le abrieron. Sin embargo, él dice que fue a dar al Patrocinio San José, donde estaba el padre Valentín Panzarraza, un salesiano, decía él, muy inteligente, que no había sido muy apreciado por nosotros, ¿ya? Y sin embargo, que fue la persona que a él lo acogió. ¿Casualidades? Cuando conoció al padre Panzarraza, que lo introdujo en la vida de Giovanni Bosco, Raúl Silva Enríquez ya no creía en el azar, sino en el Espíritu Santo. Don Bosco, el santo que dedicó su vida a educar a los niños pobres, cautivó toda su imaginación. Ese modelo del hombre práctico, capaz de hacer frente a las condiciones sociales más difíciles, ese hombre que vivió su santidad trabajando en el mundo más desprotegido, ese era el modelo que buscaba. Don Bosco se había hecho cargo en la Italia del siglo XIX de los niños que a nadie parecían importar. Y don Bosco los toma a estos jóvenes, ¿no es cierto?, y trata de darles otra oportunidad. El mensaje de don Bosco, la espiritualidad de don Bosco, podríamos decir que es alegría,
optimismo y trabajo. Egresado de Derecho y como novicio, viajó a Turín, la casa de don Bosco, donde halló lo que anhelaba: un lugar para templar la paciencia, dominar el genio, contener el ímpetu. En el mismo viaje comenzamos a escribirlo. Ahí colaboramos los tres, ¿eh? Porque recordando los episodios y las cosas graciosas y divertidas que nos habían pasado. Viajamos porque la congregación nos mandó allá a estudiar la teología, ¿eh? El 3 de julio del 38, con sus amigos Alberto Muñoz y Carlos Weiss, Raúl Silva Enríquez fue ordenado sacerdote. Como lema escogió una línea de la segunda carta de Pablo a los Corintios. En latín, Caritas Christi urget nos. En español, la caridad de Cristo nos urge. No podía saberlo entonces. Esa frase marcaría su vida. Como sacerdotes debemos amar a los que son débiles y a los que no tienen generalmente cómo defenderse. Son los pobres, son los niños, es la juventud. Cuando regresó a Chile, un terreno baldío, un simple terreno baldío en un país que comenzaba a reconocer sus vacíos sociales, fue como la definición de una segunda vocación. En 9 años, ocupando un terreno sin uso en la cisterna, construyó un colegio y un templo de tamaños monumentales. No dejó ningún recurso por utilizar para conseguir los fondos. Rifas, sorteos, concursos, colectas. Yo creo que ahí se notaba también que era muy salesiano, porque el salesiano como que es definido como un hombre muy práctico. Las dos iniciativas dieron al sacerdote una fama que lo acompañaría en adelante. La de hombre de acción, creador de cosas. En 1948, cuando la congregación lo envió a dirigir el patrocinio de San José, vio de inmediato otros vacíos. El de los sistemas pedagógicos atrasados y el de la coordinación de la enseñanza católica. Entonces, ayudó a fundar la FIDE, que federó a los colegios dispersos. A un sacerdote de oración, pero al mismo tiempo de acción. La fuente del cardenal fue siempre, yo creo, la palabra de Dios. Y yo creo que de ahí él sacaba fuerzas para luchar. Se sentía en la plenitud de su vocación. Era el cura fuerte, enérgico, exitoso, la cabeza y el músculo de grandes cambios. Pero los superiores detuvieron esa escalada. Lo convocaron a regresar al Instituto Teológico de la Cisterna. Entonces, el temperamento que parecía domesticado afloró como un torrente. Protestó por la decisión de sus superiores chilenos ante el rector mayor en Roma. Agregó una línea final. Pero si esa es la decisión, sé que debo obedecer. El rector mayor le respondió que le hallaba la razón en todo, pero especialmente en la última línea. Estuvo 6 años más en el Instituto Teológico. Para entonces, el fin de la Segunda Guerra Mundial había generado un nuevo orden político planetario. Estados Unidos decidió en esos años distribuir los alimentos que le sobraban entre los países más atrasados. El nuncio en Chile, Sebastiano Baggio, vio en esto la oportunidad para ayudar al combate de la pobreza y se propuso impulsar una organización de caridad. El nombre más indicado era Manuel Larraín Errázuriz, el obispo de Talca. Sin embargo, fue él mismo que le contestó al señor nuncio. Yo no puedo, dice. Soy obispo de Talca, continuamente me llaman al CELAM. Me parece a mí que esta institución merece una persona con mayor dedicación. No sé, yo he oído hablar de un padrecito salesiano que me parece que está en la cisterna como director. Creo que es la persona indicada. El nuncio Baggio ya conocía bien al padre Silva Enríquez.
antes habían trabajado juntos creando un organismo para los refugiados que sería la base de Cáritas. Al poco tiempo reveló su dote, reveló sus virtudes y demostró realmente dos cosas que yo siempre he conocido en él. Un hombre de gran oración, al mismo tiempo un hombre de mucha acción, pero una acción bien organizada que va realmente a corregir una carencia de algo que provoca el sufrimiento en tanta población donde se vivía realmente en una extrema pobreza. En menos de 2 años, Cáritas disponía de más de 1000 centros de distribución de mercancías en todo el país. A poco andar, los grandes incendios de poblaciones marginales en el Zanjón de la Aguada tocaron lo que sería otra obsesión del padre salesiano: dar vivienda. Así nació el Instituto de Viviendas de Cáritas, Invica. Una vez se fue a confesar conmigo un pobre hombre, no es secreto de confesión el que le voy a decir, un pobre hombre que me dijo llorando que él no podía tener relaciones con su esposa porque los niños que vivían ahí en la misma pieza con él se daban cuenta. Me dio una pena enorme, enorme. No podía creerlo. No son hombres, no pueden hacer el amor. La gran obsesión de él que tenemos que darle vivienda a la gente. Tenemos que darle vivienda a la gente. Y entonces cualquier instrumento que significara el financiamiento de la vivienda, eso le interesaba. Para cualquiera habría dicho, voy a decirle al ministro de la Vivienda que haga algo. El cardenal dijo, tenemos que hacer algo. Luego de los violentos movimientos sísmicos. En adelante, Cáritas sería un instrumento precioso para afrontar la calamidad social o la calamidad natural. En 1958, la muerte del Papa Pío XII generó un difícil vacío en la Santa Sede. Después de 12 votaciones, el humo blanco anunció la elección de Angelo Roncalli, con el nombre de Juan XXIII. En el Vaticano se sabía que este bondadoso anciano de origen modesto estaba dotado de un espíritu audaz y se proponía nada menos que modernizar la Iglesia, abrir las ventanas, según decía, para que entrase el aire fresco. Las antiguas tradiciones debían actualizarse para hacer frente a los veloces cambios de los tiempos. Se avecinaba el llamado ayornamiento, la puesta al día de la Iglesia Universal. A miles de kilómetros, la historia siguió armando misteriosas encrucijadas. En Valparaíso murió el obispo titular y en su lugar fue nombrado el padre Raúl Silva Enríquez. Menos de 2 meses después, falleció también el cardenal José María Caro, arzobispo de Santiago. La iglesia chilena volvía a quedar sin cabeza. Pero ahora, la sucesión sería polémica. Me llamó por teléfono el señor Nuncio y me dice auguri eccellenza. Auguri es palabra felicidades, más o menos. Mañana, día de María Auxiliadora, sale en el Observatorio Romano su nombramiento de arzobispo de Santiago. Yo le contesté al Nuncio que Dios lo perdone, señor Nuncio. Él siempre dijo que se había hecho esas elecciones para estar con los más pobres y con los más humildes. Y no quería saber nada de trapos. Cuando queríamos molestarlo, le hablábamos de esos trapos y él se molestaba y mostraba su enojo interiormente. Pero parece que teníamos la razón y Juan XXIII, según dicen después, por voto de obediencia le mandó la carta y le obligó. Unos esperaban que fuese nominado el arzobispo Alfredo Silva Santiago y otros apostaban por el obispo Manuel Larraín Errázuriz. El elegido fue una sorpresa.
Sorpresa porque era religioso, sorpresa porque lo consideraban sobre todo gerente de Cáritas Chile, que era una empresa que actuaba con mucha fuerza en todo Chile, y lo habían conocido solamente como director de colegio, no pensaban que fuera un pastor. Fue muy discutido, digamos, casi, no digo rechazado, pero hubo reticencia para aceptar una novedad tan grande. Un año después, Juan XXIII lo nombró cardenal, el segundo de la historia de Chile. El pueblo chileno recibió en la persona del cardenal Raúl Silva Enríquez una evidente prueba de su paternal bondad al exaltar al actual jefe de la Iglesia chilena a la condición de príncipe de la Iglesia Universal. Con su humor campechano, el Papa Roncalli le impuso el rango alegremente. Ayúdeme, señor cardenal, porque si no, no terminamos nunca. Desde la partida a principios del 61, se creó, llamémoslo, una comisión de pastoral de conjunto. Ese equipo se reunía alrededor de las 11 y después reunió el almuerzo con su eminencia. Escuchaba, y escuchaba, y escuchaba. Se absorbía como una esponja. De vez en cuando una pregunta, ¿sí? Pero no más. Y después tomaba las decisiones tales como él las quería. Era el fin del gerente. Comenzaba el agente del cambio en la Iglesia chilena. El cardenal empezó a tener problemas con una determinada derecha política, con un proyecto de reforma agraria en las tierras de la Iglesia. Las condiciones de nuestros obreros campesinos no eran mejor que las condiciones de los obreros campesinos de Chile entero. Entonces nosotros estábamos predicando el que debía estar en mejores condiciones y no lo hacíamos. Fueron como precursores en su pensamiento. Don Manuel Larraín y don Raúl Silva Enríquez hacen una reforma en los predios que tenía la iglesia el año 62, antes que subiera, ¿no es cierto?, el gobierno de Frei, poniéndole, digamos, de alguna manera por delante una tarea, o sea, haciendo como que imposible no hacer la reforma agraria por parte de un gobierno de inspiración cristiana. Yo pensé hacer esto, consulté a las instituciones que tenía que consultar, al consejo de administración que tenía los obispados en esa época. En el consejo me dijeron que no debía hacerlo, porque los bienes habían sido dados a la iglesia y no para que yo los distribuyera a los campesinos. Tenía que consultar al cabildo, el cabildo me dijo que no, por la misma razón, de modo que yo llevaba 2 no, y así presenté el problema a Roma. Y hablé con el Papa Juan, le expliqué lo que pasaba y la situación en que estaba. Entonces el Papa me guiñó un ojo y me dijo, hágalo, yo lo ayudo. Eso sí que fue el detonante de una enorme, yo diría, me atrevería a decir, incluso de enorme escándalo en el país. La Iglesia chilena se apropiaba del soplo de las reformas, no solo en el agro, sino en todo el panorama social y político. Las ideas de una revolución en libertad y una promoción popular circulaban con fuerza entre el clero. Los años 60 hay que acordarse de que estamos con un Fidel Castro que un par de años antes, digamos, ha hecho una revolución que nadie creía. Se trataba de cómo se hacía la revolución, pero todos creíamos en esa época posible que se podía hacer. O sea, era un mundo abierto a toda clase de posibilidades, con una participación enorme. Cambios rápidos, radicales y globales, pero con toda precisión, sin violencia. Casi al unísono, en Roma, Juan XXIII lanzaba el acontecimiento más importante para la Iglesia en 4 siglos, el Concilio Ecuménico Vaticano II.
En la tensión que se planteó desde el primer día, Silva Enríquez se alineó con los reformadores. Se convirtió en una de las figuras más destacadas del encuentro, uno de los líderes del cambio en la Iglesia de América Latina. Pero su impulsor, el Papa Juan XXIII, pudo asistir solo a la primera sesión. Su repentina muerte sumió al concilio en el suspenso. El cardenal Silva Enríquez debió concurrir al primer cónclave de su vida como elector, un evento crucial que definiría el rumbo de los cambios en la Iglesia. Sin embargo, la elección de Giovanni Battista Montini, Pablo VI, garantizó la continuidad del debate reformista. Cuando el concilio concluyó en 1965, la Iglesia se vio literalmente transformada. La Constitución Gaudium et Spes la declaraba formalmente solidaria de los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. Las ventanas se habían abierto para que entrara el aire fresco. Entraría también algo más. El triunfo de Eduardo Frei Montalva en 1964 llevó al poder por primera vez a los cristianos reformistas con el programa de la Revolución en Libertad. El gobierno de Frei avanzó rápidamente con sus cambios durante los 3 primeros años. La historia parecía haber cambiado de velocidad y por eso también en la Iglesia se quería ir más rápido y más lejos. Las novedades conciliares parecían no tener límites. Pero el proceso tenía su precio. La reforma agraria anticipada, las intervenciones en el concilio y la distancia del cardenal ante las elecciones lo hicieron sospechoso para un importante sector de los católicos. ¿Un cura rojo estaba en el poder? Yo creo que justamente esta misma radicalización existente provocó en los dos sectores, en la izquierda y en la derecha, digamos, una exageración de sus posiciones y una confusión, sin duda, de la cual yo creo que fuimos víctimas todos los que de alguna manera entrábamos o salíamos de la Iglesia, ¿no? Yo creo que el cardenal Silva se dio cuenta de cuáles eran en el fondo todos los problemas que existían y acercó lo más posible la Iglesia a esos problemas. O sea, hizo la mayor abertura que se podría haber hecho sin nunca salirse, digamos, de la ortodoxia, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, el cardenal es un hombre extraordinariamente fiel a la Iglesia, no hace ninguna cosa, no hizo nada, ¿no es cierto?, que estuviera como alejado de la doctrina, pero llevó la doctrina a lo máximo que se podía para responder a estos problemas. Los sucesos comenzaron a precipitarse en la segunda mitad de los 60. La exigencia de reformar las antiguas estructuras movilizó también a los estudiantes de las universidades católicas. En Santiago, la rebelión afectó al rector, el arzobispo Alfredo Silva Santiago, y concluyó con la ocupación de la universidad. Estos problemas se agudizaron y se llegó a una huelga general que comenzó y poco a poco se iba ampliando y ya el Partido Comunista había decretado la huelga nacional para apoyar a la Universidad Católica. El hecho físico de la toma no puede haber sido completamente de su agrado, pero la plataforma del movimiento que buscaba la reforma coincidía, creo, enteramente con las ideas del cardenal. La Universidad Católica permaneció católica, permaneció, digamos, bajo la tuición del Vaticano, pero se democratizó al mismo tiempo, ¿no? En una época de contradicciones, parecía imposible estar a salvo de la crítica. Cuando el cardenal opinó en contra de la condenación vaticana de la píldora anticonceptiva, fue atacado por los sectores conservadores. En cambio, en el Sínodo de Santiago, los laicos de izquierda lo acusaron de ser una figura autoritaria y conservadora. La efervescencia culminó con la ocupación de la Catedral de Santiago. Aunque los miembros de la llamada Iglesia Joven estuvieron solo unas horas en el templo, fue todo un símbolo de los tiempos convulsos. Cardenal tuvo un gran dolor cuando le ocuparon la catedral, se sintió muy afligido.
estos sectores de la Iglesia que pensaban que debían dialogar y entenderse con la izquierda, y llevaron a la Iglesia a unas formulaciones políticos sociales más que teologales. Es decir, el mensaje estrictamente evangélico no se escuchaba mucho. Como el concilio puso muy en evidencia la línea, digamos así, la fuerza, la importancia del laicado en la Iglesia, muchos jóvenes sacerdotes dijeron, bueno, ¿y para qué seguimos sacerdotes? Si todo lo que hace un sacerdote, hasta bautizarlo puede ser un laico, hasta dirigir una parroquia puede ser un laico. Y muchos se desanimaron. Un momento de crisis de identidad. Los curas se quedaban sin gente y la gente se había ido a los partidos políticos y los curas se salieron de cura y se fueron detrás de su gente. Mucha gente se fue el año de una debacle continua. En 1970 no entró ni un solo alumno nuevo al Seminario de Santiago. Free at last, free at last, thank God Almighty. En el mundo feroz del asesinato de Martin Luther King y de las ejecuciones de Vietnam, de los disturbios en París y las rebeliones universitarias, el Papa profundo, intelectual, cavilante, el Papa Hamlet, que era Pablo VI, sentía la conmoción en carne propia. La Iglesia atraviesa por un período de autodestrucción, decía. Solo la luz de Cristo la salvará. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás. En las elecciones del 70, el candidato izquierdista Salvador Allende ganó por un estrecho margen. No solo era un triunfo difícil, sino también el primero de un proyecto socialista en las urnas. Parte de la derecha intentó que el Congreso Pleno no lo ratificara como presidente de la República. La ultraderecha llegó más lejos. Asesinó al comandante en jefe del ejército, general René Schneider, para evitar la asunción de Allende. La Iglesia, impotente ante el cuadro de creciente violencia, solo podía continuar llamando a la paz. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossen. Allende yo no lo conocía, es decir, lo conocía un poco en las reuniones oficiales, pero no era amigo de él. Y antes de ser arzobispo de Santiago, ni él me conocía a mí, ni yo lo conocía. Me parece que era un buen hombre, que tenía buenas intenciones, pero que fue sacrificado porque le exigieron demasiado, cosas que no se podían hacer. Yo creo que hay sectores importantes, sectores clericales y sectores de laicos, que tomaron el camino de la izquierda. En el sentido de que yo no diría que fue una marxistización de la Iglesia necesariamente, sino que fue la idea o el prejuicio de que los socialismos reales pertenecían al futuro de la humanidad. Eran lo actual y lo futuro y lo permanente, por lo menos en un largo periodo. Nuestra intención era fundamentalmente querer que la Iglesia continuara su misión, aún en un gobierno en que andara el marxismo, el socialismo, el comunismo. Nosotros pensamos que la Iglesia y el Evangelio, en cualquier situación, hay que seguir testimoniándolo y predicando. La verdad con la verdad, con la razón con la razón, con la razón, con la moral con la moral, con la moral. El primer año de Allende fue tranquilo, pero antes de que terminara el segundo, ya todo había cambiado. Violencia callejera, polarización, huelgas, colas, protestas, atentados, paros. El país se volvía ingobernable hacia 1973. El fantasma de la guerra civil estremecía a una sociedad hondamente dividida. Entonces, Allende le pidió al cardenal
que lo ayudara a dialogar con la oposición. El presidente de Chile me está pidiendo que preste mi mesa para conversar con el líder de la oposición, que en ese entonces, de alguna manera, estaba, entre otros, en la persona de don Patricio Elwin. La Iglesia estaba muy interiorizada, no digamos el problema político, sino el problema básico que existía en el país, de lo que yo llamo la sustantividad del problema, de lo que podría significar un quiebre político como el que se produjo. Y creo que el cardenal tenía una visión muy precisa, orientada en ese sentido, y esa es la razón que lo llevó a intervenir en los contactos. Me costó convencer a Elwin que creía poco en las palabras del presidente. El cardenal me llamó un par de días antes, invitándome, y en cierto modo instándome a aceptar la invitación. Me dijo que el presidente Allende tenía interés en conversar conmigo como presidente en ese entonces de la Democracia Cristiana, el principal partido de la oposición. Se dice que es la última cena. Última cena, curioso el sentido que podía tener la última cena, pero para algunas personas lo fue. Si fue el último esfuerzo, el arzobispo de Santiago, pese a todo lo que pudiera decirse de él o interpretarse de él en ese momento, no perdió la ocasión de poder ser pastor, de poder aunar, de poder encaminar a los bandos opuestos a un consenso, de poder desarmar los espíritus para que llegara de alguna forma a la unidad nacional. La cena fue de mucha franqueza. Hablamos con mucha claridad de varias cosas. El presidente estaba preocupado, pero con mucha seguridad. Él siempre fue un hombre que confiaba mucho en su muñeca, en su capacidad de resolver los problemas. Pero de lo que dijo en la cena, en el curso de la comida, aquí en el comedor, quedó en evidencia que él sentía la gravedad del momento que se vivía. Se pusieron de acuerdo sobre las medidas que tenían que tomar para terminar con la huelga de los camioneros, una huelga muy grande, y para resolver las cuestiones pendientes. Coincidimos en algunos lineamientos posibles. Hablamos de la posibilidad, yo le sugerí la posibilidad de que pudiera entenderme con Carlos Briones, y él me dijo que Carlos Briones me llamaría para ponerse en contacto conmigo para ver de qué manera materializábamos los temas, los acuerdos en principio a que aquí llegamos. El presidente aceptó en principio, aceptó con mucha reticencia, porque en realidad quien no lo acepté fue yo, porque yo asumí una tremenda responsabilidad sin tener yo un respaldo, ¿no es cierto?, definitivo, ¿no? Y había una discrepancia con el partido, con la dirección del Partido Socialista de la época, con un sector de la dirección que creía que el problema debía conducirse por otros canales. El temor que nosotros teníamos era que simplemente quisiera ganar tiempo y dejarnos a nosotros en una mala posición. El presidente estaba absolutamente dispuesto a seguir adelante, a continuar, gustase o no le gustase a la dirección del Partido Socialista el camino del diálogo. Pero para mí fue como que se encendía una pequeña luz verde por las conversaciones que se iniciaron a raíz del diálogo con Allende esa noche. La caridad de Cristo nos surge. Don Raúl quería que se llegara a una decisión democrática por el bien de todos, sobre todo de la gente más sufriente. Bueno, en realidad, después de esa reunión parecía que las cosas se iban a arreglar. Pero la impresión que yo tengo
es que el presidente no pudo realizar lo que había deseado, a lo menos lo que manifestó allí, y no se cumplieron las condiciones que se habían establecido. Desgraciadamente. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Lamenté enormemente que él hubiera tomado la decisión de suicidarse. Lo sufrí. Las últimas palabras que me dijo es: usted puede hacer mucho. Señor Jesucristo, autor y amigo de la paz, oye nuestro clamor en esta hora de prueba, de angustia y de dolor que aflige a nuestra patria. Por tu inmensa misericordia, borra las culpas de tu pueblo, lava del todo nuestros delitos, limpia nuestros pecados. Ilumina el camino de la comprensión y de la caridad. Danos la vida de gracia, amor y justicia, que cambie nuestra tierra en oasis de paz y fraternidad. Te lo pedimos a ti, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, para que tu protección, tu amor fiel y tu bondad estén con nosotros y en medio de nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Oración escrita por el cardenal Silva Enríquez el 11 de septiembre de 1973. Don Raúl aparece un hombre muy metido en toda la contingencia, y de eso yo lo quiero rescatar plenamente, porque su preocupación en el primer día, más que tomar contactos, más de sentirse escuchado, más de querer salir de la casa, fue de una actitud contemplativa y de oración muy grande. El primer desencuentro entre la jerarquía católica y la Junta Militar se produjo menos de 24 horas después, cuando el Comité Permanente del Episcopado emitió una declaración pidiendo respeto por los caídos. Decía en primer lugar que lamentábamos lo que pasaba y que habíamos querido evitarlo, que desgraciadamente había corrido sangre en las ciudades nuestras, que pedíamos respeto por los caídos, especialmente por el que había sido el presidente de la República, y que pedíamos que se respetaran sobre todo las conquistas de los trabajadores que durante tantos años y con tanto esfuerzo habían obtenido, y que cuanto antes se volviera a la democracia, se restituyera el derecho y la justicia en el país, y que ayudáramos al gobierno a salir de esta dificultad para que pudiéramos retornar a la vida democrática. Yo asistí, fortuitamente yo diría, a la primera reunión del cardenal Silva con la Junta Militar. Y fue en el edificio de Caritas. En aquel momento estaban Pinochet, estaba el almirante Merino, estaba el general Lee y el general Mendoza. Los tres primeros dieron su versión acerca del motivo por qué habían prácticamente tomado esta solución tan dramática de formar un gobierno, llamémoslo autoritario. Y curiosamente el cardenal Silva no contestó ni una sola vez ni una palabra. Solamente al momento de la despedida, él levantándose le dijo textualmente: le ruego a ustedes que no le quiten a los obreros aquella poca y pequeña ventaja
que hayan podido conquistar. Ellos creían que podían suspender los derechos y efectivamente así lo hicieron con ley de emergencia o ley de estado de sitio, por necesidad, para poder controlar lo que ellos llamaron una guerra. Declararon una guerra y que en la guerra todas estas cosas suelen desaparecer. No teníamos la misma idea. Y esto les desagradó y le consideraron como un adversario. Un segundo incidente, ahora directamente con el cardenal, tuvo lugar cuando la Junta pidió realizar un Te Deum en la escuela militar. El prelado se opuso y en un clima tenso la misa finalmente se realizó en el Templo de la Gratitud Nacional. Pero lo más duro vendría después, cuando el cardenal comenzó a expresar su preocupación por los derrotados. Un primer gesto fue la visita a los detenidos en el Estadio Nacional. Toda la gente que estaba amontonada en los camarines recibieron al cardenal con un cariño insospechado, de moro a cristiano. Y todo lo que yo podía escribir en mi cuaderno, llegó un momento en que ya no pudimos seguir escribiendo más porque era tal la avalancha de recados simplemente personales, de subsistencia, dile que estoy vivo, dile que estoy aquí, que no se siguió nomás. La actitud del cardenal fue una actitud verdaderamente paradojal. No dijo, aquí está el cardenal, no, simplemente les habla alguien a quien tal vez ustedes no conocen. Yo soy Raúl Silva Enríquez, soy arzobispo, pastor de la Iglesia Católica de Santiago. Simplemente quiero servirlos y estar a la disposición de ustedes. Termina de hablar ahí en el estadio, emocionado. Y cuando íbamos saliendo entre el Estadio Nacional y el auto, don Raúl iba con los ojos rojos. El lema del cardenal Silva como arzobispo, cardenal arzobispo de Santiago, Caritas Christi urget nos urge, nos mueve, nos impulsa la caridad de Cristo. Yo creo que marcado por esa caridad, no pudieron quedarse tranquilos ante el espectáculo de dolor que se estaba desarrollando en el país. En octubre de 1973, Pablo VI envió a los obispos chilenos el proyecto de una carta que quería leer ante el mundo condenando el empleo de la fuerza y la violencia en Chile. Temiendo que esa carta precipitara a la Iglesia en un conflicto abierto con la Junta Militar, el cardenal viajó a Roma y le pidió personalmente al Papa que no emitiera esa declaración. Pero al mes siguiente, la situación de desamparo de los detenidos era ya tan visible que los líderes religiosos se pusieron de acuerdo para crear un organismo de ayuda que se llamaría Comité de Cooperación para la Paz y sería conocido como Pro Paz. Lo que movió a reunirse a los que eran cabeza de las iglesias cristianas y al rabino judío fue el deseo de hacer palpable, que se notara en hechos, el que realmente Dios tiene preocupación por cada uno de nosotros. Entonces fue una motivación espiritual dentro de la situación política del país que exigía que las iglesias no se quedaran indiferentes. Era imposible estar indiferente. Es una búsqueda de fidelidad en medio del dolor de los demás. Había problemas de derechos humanos, tortura, violaciones. Había problemas de desaparición, de amedrentamiento. Había problemas laborales. Y por ahí partimos. Mientras la persecución de la izquierda se extendía, Pro Paz se fue ganando la hostilidad del gobierno. Ellos fueron incorporando muchos laicos.
y como por la naturaleza del trabajo había más tendencia a que estos laicos, aunque había demócratas cristianos y uno o dos de una derecha moderada, se podría decir, fueran de las filas de los ex simpatizantes o miembros de la Unidad Popular. Yo me jugué por el valor de cada una de esas personas, las que yo conocí, y le dije al cardenal, con nombre y apellido, qué puntos calzaba, digamos, cada uno de ellos, y que con cada uno habíamos llegado a un compromiso de que se iba a respetar el objetivo y el estilo del Comité Pro Paz. Y lo hicieron. A fines de 1973 fue creada la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, a cargo del coronel Manuel Contreras Sepúlveda. En abril de 1974, Pro Paz presentó ante la Conferencia Episcopal el primer informe fundado acerca de la aplicación de tormentos a los detenidos políticos. Como resultado, el episcopado emitió la declaración llamada La Reconciliación en Chile, que instaba a respetar los derechos humanos. El gobierno la consideró una puñalada por la espalda. A mediados del 75, y aprovechando un viaje al exterior, el gobierno prohibió el regreso al país del obispo luterano Helmut Frenz, pieza clave de la acción de Pro Paz. En noviembre del mismo año, los máximos dirigentes del movimiento de izquierda revolucionaria fueron cercados por la DINA en una parcela de Mayoco. Tras un intenso tiroteo, los jefes milistas lograron huir. Uno llegó a la casa de unos sacerdotes y otro, malherido, fue refugiado en un convento. Entonces, lo que hicimos fue optar por la necesidad que tiene cada persona, el derecho de cada persona a un juicio justo. Esto significa no entregar esas personas a los que los van a matar sin el juicio. Tras asilar a los perseguidos, los sacerdotes Fernando Salas, Patricio Cariola, Rafael Maroto y Gerardo Huilen fueron apresados e ingresados a una cárcel común. Cuando el cardenal regresó de Roma, trajo un mensaje del Papa en defensa de los sacerdotes encarcelados. Para la Iglesia, ellos eran mártires de la caridad. Para el gobierno, habían amparado a terroristas. El general Pinochet pidió formalmente el término de Pro Paz. Había mucha angustia. Teníamos 16 colaboradores que estaban detenidos en Tres Álamos. El obispo luterano copresidente Helmut Frenz había sido dejado fuera del país. Monseñor Fernando Aristilla, que el otro presidente, vivía allá en Copiapó. Entonces había un ambiente interno de mucho nerviosismo, e incluso más, de pensar que la Iglesia quería deshacerse de este asunto. El cardenal accedió a disolver el comité, pero puso toda su energía en el propósito de fondo. Mire, presidente, podemos cerrar Pro Paz, pero no podemos renunciar a nuestro deber. Si quiere impedirlo, tendrá que ir a buscar a la gente a mi casa, porque los meteré debajo de mi cama si es necesario. Pro Paz dejó de funcionar a fines del 75, pero el primer día de 1976 inició sus labores la Vicaría de la Solidaridad. El gobierno, cuando el cardenal creó la Vicaría de Solidaridad, creyó que estaban tomando el pelo. La creación de la Vicaría de Solidaridad fue algo muy pensado, porque además la Vicaría, si bien pertenecía a Santiago, teníamos instituciones semejantes en todo el país. No dependían directamente de nosotros, pero estábamos coordinados. Era una mezcla jurídica muy rara que algún día algún abogado tiene que estudiar. Entonces lo estudiaron mucho, mucho y muy profundamente. El vicario es el que representa al obispo, una persona moral, o sea, como caricello. Y el cardenal tuvo plena conciencia que daba un paso decisivo. Y entonces, claro, cuando se creó la vicaría, buscamos el lugar. Y estaba deshabitada esta casa, el antiguo arzobispado, y entonces se la pedimos al cardenal, y el cardenal lo encontró una idea genial, porque no solamente el lugar era bueno, sino que era muy significativo, y así fue. Hasta tener la vicaría y la catedral al lado, era demostrar lo que el cardenal quería demostrar, que esto era la Iglesia. No era un problema de personas, o un grupo de abogados, o 3 curas locos. Esta era la Iglesia que defendía los derechos del hombre. El cardenal se fue convirtiendo no solo en un símbolo, sino también en la única protección concreta que podían hallar los derrotados. El hombre práctico, actuando en los vacíos sociales, volvía a emerger.
igual que en los 50 con Cáritas, a partir de la vicaría comenzó a construir una fuerte organización de emergencia. Creía que era necesario darle a la gente perseguida un apoyo para que se defendiera de acuerdo con la ley. En el año 75 vino el famosa política del shock, y la cantidad de persecución que hubo para los dirigentes, los trabajadores. Ahí decidieron que había que crear algo, y así como han creado la Vicaría de la Solidaridad, una Vicaría de los trabajadores. Entonces ahí se creó el Instituto de Autogestión, después la Fundación para el Desarrollo. Esta Fundación para el Desarrollo existía, pero en una vía bastante lánguida. Y entonces él entendió que podía convertir esa fundación en un instrumento para hacer las cosas que él quería hacer. ¿Y qué eran estas cosas que él quería hacer? Fundamentalmente eran pequeñas iniciativas económicas que dieran puestos de trabajo, crear puestos de trabajo para poder dar ocupación, esa era su gran preocupación, a muchos dirigentes sindicales que en ese momento eran despedidos en las diferentes empresas. El cooperativismo había sido muy amparado por la Iglesia. Esta cooperativa de ahorro y crédito que se llamaba Ahorro y Crédito Laboral, el nombre también indicaba un poco su intencionalidad, llegó un momento muy luego que se hizo inadecuado como instrumento financiero y nos compramos una financiera. Y ese fue el paso siguiente. Y ya era más como instrumento una financiera que una cooperativa de ahorro y crédito. Esta financiera se llamó Fintesa, Financiera de Interés Social. De nuevo, el nombre no es un nombre por casualidad, sino que indica un poco el proyecto que hay detrás. Pero era muy difícil cuando ya comenzamos a intentar salir afuera y buscar recursos afuera, explicar lo que era una sociedad financiera. Entonces, de nuevo, se dio una oportunidad que aprovechamos. Nos compramos una especie de esqueleto de banco que estaba listo para ser liquidado. Le cambiamos el nombre, le pusimos Banco del Desarrollo, como se llama hasta el día de hoy. Una vez más, el nombre refleja exactamente la vocación de la institución. En los años 75 y 76 los jóvenes tenían muy pocos espacios. No existían los grupos culturales, ni los grupos de música, ni los grupos de poesía, ni los grupos de reflexión, ni siquiera la posibilidad de militar en algún tipo de movimientos, salvo los movimientos o las instancias deportivas. Pero en algo más profundo, en algo que signifique una reflexión más seria y que signifique sobre todo preguntarse qué lugar tengo yo en esta sociedad y qué aporte puedo hacer, no lo había. Y literalmente nuestros templos, nuestras capillas, nuestras parroquias, nuestros lugares de culto se vieron invadidos por juventud. Después hubo otro campo que él privilegió mucho. Cuando él ya perdió un poco el contacto en la Universidad Católica, sobre todo, fue la creación de la Academia de Humanismo Cristiano. Se estaba expulsando de las universidades a un contingente extraordinariamente importante de profesores e investigadores de las universidades. ¿Cómo conservar esta masa de cerebros pensantes del mundo de las ciencias sociales, muchos que no eran cristianos, pero que no eran adversos tampoco a la Iglesia y que eran definitivamente gente de pensamiento democrático? ¿Cómo poderlos conservar en el país? La Iglesia tenía la posibilidad de establecer una institución de personalidad jurídica válida en Chile por el solo decreto del arzobispo. Esas son las relaciones que hay entre Iglesia y Estado a partir del año 1925. De tal manera que poder funcionar legalmente en Chile con personalidad jurídica lo podía hacer la Iglesia. Es una especie de cuña dentro del derecho civil. No existían otras voces, no existían voces alternativas. Nosotros éramos la pequeña voz de la Iglesia, pero que tenía amplificadores y micrófonos por todas partes. Eran instituciones únicas, muy prestigiadas, tremendamente seguidas por la opinión pública. Entonces lo que uno decía, las cosas que podía hacer, eran como si hoy día los vicarios de ese tiempo fueran los senadores de la República. Fue acusado el cardenal de armar instituciones, etc. Pero el cardenal es hijo de un gran creador, que es Don Bosco.
y lo alimentaron con esa leche materna, ¿no? Los salesianos, ¿dónde no han creado instituciones? ¿No? Uno ve los colegios salesianos, son unas fortalezas, son enormes. Los salesianos nunca han sabido crear en chico, siempre crean en grande, ¿no? Tú sabes que los salesianos, se dice, que cuando llegaron al pesebre le pidieron a la Virgen María la dirección de los Reyes Magos, porque ellos siempre han buscado maneras de tener fondos para servir. Lo hacen por los pobres, lo hacen por los desvalidos, lo hacen por la educación, y eso no le tienen miedo. Es pedirle al cardenal, un salesiano, un patricio además, porque él se sentía encarnando la tradición de Chile. Hace 450 años que llegó mi familia a este país, ¿no? Y mi padre, él tenía como el alma de Chile incorporado en su propia alma. Y le quieren pedir que creara minucia. No, es no conocer a don Raúl. La gigantesca movilización desplegada en tantos campos surtió sus efectos. Los seminarios volvieron a llenarse de vocaciones sacerdotales, en una recuperación que nadie habría esperado tras la sequía de comienzos de la década. Washington, urgente. Agencia Reuters. El ex canciller y ex ministro de Defensa chileno Orlando Letelier murió, víctima de un atentado contra su automóvil. Y no se ha involucrado a la Fuerza Armada chilena. ¿Quiénes son los responsables del asesinato de Orlando Letelier? Como nosotros no tenemos participación en este asunto tan lamentable. El asesinato de Letelier fue la última de las grandes acciones atribuidas a la DINA. En 1977 fue disuelta, pero el deterioro de la imagen externa del gobierno condujo ese mismo año a la ONU a reiterar su condena por la situación de derechos humanos. El gobierno reaccionó con indignación y anunció una consulta para rechazar el voto de la ONU y apoyar al régimen. Dada la falta de garantías electorales, la Iglesia se opuso a tal gesto, pero el gobierno la llevó adelante y anunció un amplio porcentaje de aprobación. Levantando las manos, viene acompañado de la primera dama de la nación, señora Lucía Iriarte Pinochet. El triunfo consolidó al régimen militar. Al mismo tiempo le dio la oportunidad de ensayar un cambio de rumbo. Por primera vez fue nombrado un civil en el poderoso Ministerio del Interior. La situación y las relaciones con la Iglesia Católica, eran bastante tensas en algunos aspectos y bastante difíciles también en otros. Mi objetivo en materia institucional era darle al país una nueva constitución, darle al país además un camino claro y preciso para llegar al término del gobierno militar y el comienzo de una nueva etapa con una democracia nueva, vigorosa y capaz de poder enfrentar los desafíos del futuro. Esa era la misión que me encomendó el presidente Pinochet, esa era la misión que las Fuerzas Armadas y de Orden tenían en vista. Asumo en abril del 78 y creo que para este objetivo importante de lograr la institucionalidad y además avanzar en el camino de la reconciliación con todos los sectores, estudiamos la dictación de una ley de amnistía. Una ley que tenía por objeto marcar una etapa dentro de la cual podíamos movernos hacia el futuro, señalando antes de la dictación de la ley de amnistía y lo que venía más adelante después de su dictación. Todos los vicarios, todos, dijimos, no hay que avalar este decreto. Se dictó la ley de amnistía y él estaba en Talca en el funeral de una hermana muy querida, la hermana Chepita, que era monja. Y nosotros reunidos a los vicarios, y entre los vicarios nos dimos cuenta que esa ley de amnistía era una ley que no iba a alcanzar a todo el mundo, sino que iba a servir más de amnistía para los que estaban en el gobierno o los servicios de seguridad. Entonces me mandaron a mí a decirle al cardenal que nos parecía que era una ley que no había que acoger, o por lo menos que había que aclarar. Y él me dijo que no. Entonces yo le insistí, me dijo que no, y fue subiendo el tono, ¿no? Y llegó un momento en que me dijo, mientras yo sea el cardenal arzobispo de Santiago, eso no lo voy a hacer. Entonces dijo, yo voy a apoyar esto. Y lo apoyó. El cardenal arzobispo de Santiago, a través de su vicaría de la solidaridad, acogía la ley de amnistía como, ¿no?, como una señal de paz.
Bueno, y ese es uno de los argumentos que tiene Pinochet y otros para decir que la ley de amnistía era buena. Y su argumento de fondo fue: enemigo que huye, puente de plata. Y esta gente está tratando de arreglar las cosas, tenemos que ayudarlos. Tendríamos que distinguir muy claramente entre aquellos que el 78 veían un futuro absolutamente negro, que no había ninguna posibilidad de la restauración del régimen democrático, de aquellos que creíamos que era posible, y dentro de los que yo creo que estimaron así y así lo entendieron, estaba el cardenal Silva, que se dio cuenta, y es por eso que la actitud de él fue distinta y, con respecto a mí, muy diferente a lo que había ocurrido con otros personeros del gobierno. Parte de la confianza del cardenal se basaba en las seguridades dadas por el nuevo ministro de que investigaría a fondo la situación de los detenidos desaparecidos. No se trata aquí de no haber dado respuesta a los requerimientos de la Iglesia, ni mucho menos. Se hizo todo lo que se podía hacer. Él reconoció después de muchos años, y creo que está en las memorias que escribió un periodista, Cavallo, de que él reconoció que estaba equivocado. Yo me pregunto, ¿quién tenía la razón? ¿Qué habría pasado en este país de no haberse dictado la ley de amnistía? ¿En qué situación estaríamos viviendo? Todas las tensiones parecieron concertarse en 1978. Hacia mediados de año, la disputa entre Chile y Argentina por la soberanía de las islas del Canal Beagle, en el extremo sur, llegaba al borde de la guerra. Frente a la perspectiva de no lograr una solución pacífica, la idea de acudir a la intervención del Papa creció en las iglesias de ambos países. Pero en agosto murió Pablo VI. El cardenal Silva Enríquez concurrió al segundo cónclave de su vida, donde tendría una voz más relevante. El elegido fue el patriarca de Venecia, Albino Luciani. Habemus Papam. Juan Pablo I cautivó al pueblo católico con una sonrisa benefactora, pero para el cardenal chileno este hombre era sobre todo una esperanza. Puesto que no pudo obtener una audiencia privada con la urgencia necesaria, aprovechó el saludo de entronización para plantear su petición al nuevo Papa. Obtuvo lo que quería, una promesa. Pero el 29 de septiembre, a los 33 días de su pontificado, Albino Luciani fue hallado muerto. Los cardenales debieron retornar a Roma para su segundo cónclave del año. Por primera vez en 5 siglos, un candidato no italiano se fue imponiendo a partir de una propuesta de los cardenales alemanes. Habemus Papam. Cardinalem Wojtyła. Fue entronizado con el nombre de Juan Pablo II. Esta vez no se hizo necesario que el cardenal chileno subrayara al nuevo Papa la desesperada situación del Cono Sur. Una carta conjunta con los cardenales argentinos permitió que éste tomara inmediatas medidas para detener las hostilidades. Le pedimos al Santo Padre que él ofreciera su mediación, porque creíamos que entre hermanos la voz del Padre sería oída. Y el Santo Padre lo aceptó. Nuestros dos pueblos lo han aceptado. Las armadas y las fuerzas aéreas de ambos países se habían puesto en movilización cuando un llamado de Juan Pablo II alcanzó a detener las acciones. El cardenal Antonio Zamoré, enviado especial, inició en Buenos Aires y luego en Santiago las gestiones para abortar una guerra ya casi iniciada. Y lo logró con tal eficacia que 6 años después se firmaba entre Chile y Argentina un tratado de paz destinado a zanjar para siempre las controversias bilaterales. Agradecemos también a Dios por la inteligente y sabia cooperación que el Santo Padre ha encontrado en hombres de Argentina y Chile. Pero sobre todo agradecemos a Dios. Fue el único momento de esos años en que el líder de la Iglesia chilena y el líder de su poderoso gobierno actuaron con pleno acuerdo. Ayudando a nuestros gobernantes para obtener el preciado bien de la paz para nuestros pueblos. Percibió el cardenal que ese año tremendo de 1978 había marcado en todas las escalas un cambio decisivo. Si alguna misteriosa lucidez tuvo lugar en ese instante, su reflejo más claro se produjo cuando la ONU premió a la Vicaría de la Solidaridad
por su defensa de los derechos humanos. Era un momento estelar. Nos bajamos del podio de las Naciones Unidas ahí con todo un aplauso muy grande, del mundo entero en realidad, hay que decirlo con verdad. Y entonces eligió la mañana siguiente para decirme que había estado pensando que era mejor que yo dejara la Vicaría de Solidaridad. No quería que la fortalecida vicaría desapareciera, pero tampoco que constituyera una carga para su sucesor. En 4 años más, cuando cumpliera 75, debía presentar su renuncia como arzobispo según una disposición apoyada por él mismo en el concilio. A los 71, ya sentía que comenzaba el camino de regreso. Apenas iniciado el 79, Juan Pablo II viajó a México para presidir la tercera conferencia de los obispos de América Latina. La polémica reunión de Puebla marcó el comienzo de una decidida restauración en la Iglesia, el fin del vendaval postconciliar que tanto había atormentado a Pablo VI en sus últimos días. Comienza a emerger la figura del Papa, Juan Pablo II, y la intervención cada vez mayor, ya el año 79 con la mediación, y durante todo ese proceso, la relación y el acercamiento del gobierno militar se produce más bien a otro nivel, a un nivel diferente que el meramente político interno. Y creo que también la Iglesia y el Vaticano en general comienza a conocer mejor a nuestras autoridades. En Chile, entre tanto, la disolución de la DINA, el predominio de los civiles en el gobierno y el camino hacia la institucionalización cambiaron la faz del régimen militar. Las autoridades del gobierno militar eran profundamente católicas. El presidente, los miembros de la Junta, ministros, y en general las Fuerzas Armadas. Y se sentían de alguna u otra forma afectadas por ciertas críticas que hacía la Iglesia o un sector de ella. ¿Por qué el Mercurio fue tan crítico a veces? Y muchas de esas cosas se atribuyen a mí, y con razón, porque era mi pluma básicamente la que hería a veces con crueldad al prelado, ¿no? Yo diría que nosotros no teníamos una objeción, ni mucho menos, a su labor humanitaria, a su labor de defensa de los perseguidos injustamente, ¿no? Sino lo que veíamos nosotros era este tema de la oposición política al régimen militar. Por supuesto que el predicar que los derechos humanos son inherentes a la persona humana es parte integral del pensamiento religioso de las grandes religiones, pero tomar la defensa judicial de las personas, caso a caso, documentar los hechos como han sucedido, etc., les parecía que es una tarea que normalmente debía pertenecer a la sociedad civil. Y a mí me parece que eso es básicamente correcto. Pero en ese momento estaba disuelto el Congreso, los partidos políticos, los diarios de oposición, la mayor parte de las organizaciones sociales, sindicatos, etc. No había en el panorama institucional sino desolación. Pero las críticas contra el cardenal no cesaron a medida que se acercaba la fecha de su eventual retiro. Por el contrario, arreciaron, quizás previniendo el evento de que el Papa lo mantuviera en su cargo más allá de cuando cumpliera 75 años. Yo diría que yo personalmente, y me arrepiento de haber tenido algunas impresiones injustas respecto al cardenal, pero correspondían a la época del debate y en que él mismo, como quien se saca la sotana y el capelo y entra a la lisa. Y entonces, claro... He dejado en las manos del Padre común de la cristiandad la renuncia de mi cargo. El Santo Padre me dio las gracias por ello, con lo cual yo dejo a su criterio el disponer de este cargo cuando a su juicio las necesidades de nuestra Iglesia lo requieran. Salimos al jardín y él me dice, mira, yo creo de que el Papa me va a aceptar muy rápidamente la renuncia. Él se había hecho la ilusión de la posibilidad de quedarse 1 o 2 años sin que se le aceptara la renuncia, sin que se nombrara un nuevo obispo. Pero él ese mismo día tuvo la preocupación de que esto iba a ser mucho más rápido de lo que él hubiese querido. No sé, mis queridos hijos, hasta cuándo yo seré el arzobispo de Santiago. En junio ya del año siguiente, ya estaba designado, el día 10 de junio, estaba designado Monseñor Fresno. Ser obispo es ser un padre, ¿no? Y un padre no puede dejar a su familia, no puede dejar a sus hijos.
los lazos afectivos son muy fuertes. Lo que tú has creado es obra tuya, lo has engendrado. Entonces, claro, no es una cuestión de que esto por decreto, no es un funcionario, ¿no? Le cuesta a un hombre de carrera, de servicio público, dejar un puesto después de 20 años. ¿Cómo no le va a costar a un padre que ha engendrado una iglesia? Que el Señor esté con vosotros. En abril del 83 recibió la notificación de la Santa Sede. La comunicó el 1 de mayo, día de San José Obrero, ante una multitud que no disimulaba su congoja. De la noche a la mañana no tenía nada que hacer. Además es muy difícil pasar de ser primera figura, y como él siempre lo recordaba, de 4 presidentes, 4 regímenes, 3 papas, un concilio, 3 cónclaves, a ser un hombre que va a confesar niños en una escuela, ¿no? Y no tengo nada contra la confesión de los niños. Él lo hacía con gran entusiasmo, pero obviamente que el escenario es muy distinto, los problemas son muy distintos. Lo genial fue que lo hizo y lo hizo bien. El hombre que había recibido los más altos honores, el príncipe de la iglesia, volvía a sus niños en el otoño. Sus viajes a la aldea SOS de Punta de Tralca, el lugar bullicioso donde se despojaba de toda jerarquía, se hicieron más frecuentes. Es increíble la facilidad que tenía como para relacionarse con los niños. El cardenal Silva, un personaje de características por todos conocidos, llegaba a la aldea y pasaba a ser el tío cardenal. Estos niños necesitan más de afecto que de comida, fíjese usted. Eso es lo que los desarrolla, los hace amables, simpáticos. Ellos no tienen ninguna inhibición. Cualquiera que allá le dicen, tío, ¿cómo está usted? ¿Qué sé? ¿Ah? Y hablan con ellos, le cuentan todo. Este catre era de Monseñor Caro, del otro cardenal. De él era el catre, no lo quiso cambiar porque la madre le iba a cambiar el catre y no quiso. Se retiró silenciosamente del protagonismo público a su alegría costera. En medio de las protestas que sacudieron a Chile en 1983 y 1984, solo quiso aparecer cuando el sacerdote André Jarlán cayó baleado en una población. Parece que la situación haya llegado hasta este límite que haya muerto un sacerdote, don Raúl. Me parece que como han muerto tantos, que mueren sacerdotes, también está bueno. Nosotros debemos morir con el pueblo. Quería dejar actuar sin obstáculos al nuevo arzobispo y cardenal Juan Francisco Fresno. Contempló desde la distancia cómo su sucesor lograba un ancho acuerdo de las fuerzas políticas en 1986. Y asistió desde un segundo plano a la visita que Juan Pablo II realizó a Chile en 1987. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre vosotros y permanezca para siempre. Cumplió los 80 cuando el país se encaminaba a restablecer la democracia. La hora de los homenajes parecía corroborar el fin de una vida marcada por la intensidad. Muchas gracias nuevamente. Que Dios les pague y podemos ir en paz. Así lo deseamos y así lo esperamos. Está emitiendo su voto para presidente. Ahora el voto para senador y luego el voto para diputado. ¿Espera usted este momento de democracia que inicia Chile? Que todos seamos sensatos, cuerdos, que nos olvidemos del pasado si es posible y construyamos una patria de hermanos. Muchas gracias. No me hablo más porque me desmayo. Hoy asumimos el compromiso de reconstruir nuestra democracia con fidelidad a los valores que nos legaron los padres de la patria. Y que configuran
lo que el cardenal Silva Enríquez ese varón justo y gran amigo del pueblo a quien tanto debemos, ha descrito hermosamente como el alma de Chile, el amor a la libertad y el rechazo a toda. Esta es la vela porque aquí se corta mucho la luz. Y esta es la pieza del señor cardenal. Mire, tengo un gran amor por mi patria y por mi pueblo. Gran amor. Creo que mi vida de muchacho ya fue marcada por estos amores. Y cuando pensé tener un amor más personal, formar mi hogar, tener mis hijos, en el fondo de mi alma alguien me dijo: pero hay tantos hijos que no tienen padre. ¿Por qué tú no quieres tener esos hijos como tuyos? ¿Por qué tú no puedes trabajar por ellos? ¿Por qué tú no puedes consagrarle tu vida a ellos? Y me convencieron. Esas palabras que nacieron del fondo de mi alma me convencieron. Yo debía dedicarme al bien de mi pueblo. Debía dedicarme a luchar por la justicia social. Debía dedicarme a dar amor al que no lo tiene. Eso he querido hacer.